Así que, hermanos, en esta ocasión queremos estudiar un tema que para mí es importante. Queremos hacer un estudio profundo de lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. La cita bíblica que vamos a usar está en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice, noten que aquí se habla de la última persecución de que el diablo le hará a la iglesia y al remanente. Y noten cómo se describe al remanente y el por qué el diablo le hace la guerra a este remanente. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y noten cómo se les caracteriza: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que este remanente levanta estas dos banderas, guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué los mandamientos? Porque de alguna manera Babilonia, junto con sus hijas y los poderes políticos con los que fornica la ramera, de alguna manera los estarán pisoteando. De alguna manera el mundo estará en rebelión en contra de la ley de Dios. Y Dios levanta un pueblo para que exalte estos mandamientos que Babilonia pisotea. ¿Y qué hay del testimonio de Jesucristo? Vamos a ver de que el testimonio de Jesucristo es otra característica del remanente. Y vamos a ver de que este tema es de vital importancia que como adventistas lo conozcamos, porque hoy en día el diablo, así como ataca los mandamientos de Dios, vamos a ver de que el diablo también ataca el testimonio de Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de Apocalipsis nos dice qué significa tener el testimonio de Jesucristo. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Juan explica lo que es tener el testimonio de Jesucristo. Noten cómo dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, aquí Juan, recordemos de que Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis inspirado por el Espíritu Santo. Y Juan muchas veces se le apareció en visión el ángel Gabriel. Y Juan, cuando en visión miraba al ángel Gabriel, dice aquí el texto que Juan se emocionaba y quería rendirle pleitesía o adoración a Gabriel. Y esto sucedió 2 veces. Y vamos a ver cómo Gabriel le respondió a Juan. Vamos a ver de que Gabriel le dijo, levántate, no lo hagan, porque el único que tiene que ser adorado es Dios, es Jehová de los ejércitos. Saben de que en esta tierra hay un hombre que se hace parecer como Dios, que pretende perdonar pecados, y es el obispo de Roma. A este hombre, los magnates de la tierra, la religión mundial, todo mundo le rinde pleitesía. Cuando lo ven, se le adoran, se le postran y le besan la mano, porque anda un anillo de oro que se le conoce como el anillo del pescador. Bien diferente al carácter de Cristo, bien diferente al carácter del apóstol Juan, bien diferente al carácter de Gabriel. Por eso, hermanos, el papado no tiene nada que ver con la Biblia. O si aparece en la Biblia, aparece como un sistema falso y apóstata que Daniel le llama el cuerno pequeño, Juan le llama la bestia, Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y Juan en Apocalipsis 17 le llama la ramera este sistema, un sistema apóstata que usurpa el lugar que le corresponde a Dios y pretende perdonar pecado. Pero noten cómo Gabriel le dijo a Juan. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí Juan se le postró a Gabriel. Y Gabriel le dijo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo.
adora a Dios, esta palabra es proskuneo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? Es tener el espíritu de la profecía. ¿Pero qué es espíritu de la profecía? Bueno, vamos a ver que Juan explica qué es o qué tiene que ver con el espíritu de la profecía. Vamos a ver de que otra vez Juan se le iba a rodear a Gabriel y Gabriel le vuelve a repetir lo mismo, que se levante, porque el único que tiene que ser adorado es Dios. Noten que un ángel no puede ser adorado, un querubín no puede ser adorado, un serafín no puede ser adorado. ¿Por qué? Porque ellos son seres creados. El único que merece la adoración es Dios porque Él es el creador. Dice la Biblia en Apocalipsis 4:11 y Apocalipsis 14:7. Pero noten cómo le vuelve a responder Gabriel a Juan. Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 22:9 dice, pero él me dijo, mira, o sea, Juan se le volvió a rodear, esta es la segunda vez, y Gabriel le dice lo mismo. Y él me dijo, mira, como queriendo decir, ¿qué te pasa, Juan? ¿No entendiste? Que te dije que no lo hagas. Mira, Juan, ¿qué dice? Mira, Juan, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. De los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, proskuneo. Noten Gabriel lo que le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. O sea, ¿quiénes son? Si hacemos una hilación de Apocalipsis 12:17, de Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9, tener el testimonio de Jesucristo significa tener el don de profecía, y eso solamente lo tienen los profetas que son hermanos de Juan. Los que son hermanos de Juan son los profetas, porque Juan, el apóstol Juan, está hablando acá del apóstol Juan, tenía el testimonio de Jesucristo. Significa que todos los profetas tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si hacemos una correcta interpretación del texto, la iglesia remanente, aparte que exalta y guarda los mandamientos que el mundo pisotea, que Babilonia pisotea, este remanente tiene en su medio el don de profecía. En otras palabras, tiene por lo menos un profeta, porque es en los profetas que he dado el don de profecía o el espíritu de la profecía. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es el espíritu de la profecía? Acabamos de descubrir que son los profetas que tienen el espíritu de la profecía. Pero ¿qué es el espíritu de la profecía? Quiero decirles, hermanos, lo siguiente, de que el espíritu de la profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo. El espíritu de la profecía no es el profeta, ni tampoco lo que escribe el profeta. El espíritu de la profecía es el espíritu que inspira el intelecto del profeta para que el profeta escriba con su propio puño. Por eso es que dice Pedro, los santos hombres de Dios fueron inspirados, fueron soplados en el intelecto para que escribieran. Fueron soplados por el Espíritu Santo. Ahora, noten que el apóstol Pablo nos explica que los que tienen el don de profecía son los profetas, porque es el Espíritu Santo que da ese don. Todos los dones, incluyendo el de profecía, es dado por el mismo Espíritu Santo. Por eso es que el espíritu de la profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo, al Paracleton, al Consolador. Noten cómo dice la palabra de Dios a través de Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, hablando de los dones espirituales. Dice Pablo lo siguiente, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Noten que el mismo Espíritu reparte los dones, incluyendo el de profecía. Noten, a otro a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. No cabe duda, si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que inspira al profeta para que el profeta escriba y pueda transmitir el mensaje a los seres humanos en lenguaje humano. Dios no inspiró palabra, las palabras son propias del profeta. Dios lo que inspiró fue el intelecto, la mente del profeta, para que el profeta pudiese hacer uso de su propio idioma, de su propio lenguaje, de su propia cultura, de sus propios refranes y dichos, y aún esta literatura que existía en su tiempo para poder transmitir el mensaje a la generación de su tiempo. Por eso es que el texto dice claramente que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron llenos, fueron soplados por el Espíritu Santo. Significa esto que todos los profetas tuvieron el testimonio de Jesucristo. Tener el espíritu de la profecía es tener el don de profecía. ¿Saben de que el apóstol Juan tenía el don de profecía? Juan, el que escribió el Apocalipsis, tenía el testimonio de Jesucristo. Él lo dice en su mismo libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Este ángel es Gabriel, a su siervo Juan. Noten que hay una cadena de inspiración que ha dado testimonio. Juan dice que ha dado testimonio. Noten que aquí se habla que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Noten que Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Claro, porque él era profeta, porque todos los profetas tenían el testimonio de Jesucristo, porque no existen niveles de inspiración. El mismo espíritu que inspiró a Isaías fue el mismo espíritu que inspiró a Malaquías, a Zacarías, a Pablo, a Juan, a Mateo y hasta Juan, el de Apocalipsis. En ese contexto debemos de entender de que todos los profetas, tanto mayores o menores, canónicos o no canónicos, me refiero no canónicos a profetas que no escribieron libros y que están en la Biblia, como Juan el Bautista, aunque es un profeta, pero no escribió ningún libro en la Biblia. Tanto profetas canónicos como no canónicos, todos tenían el testimonio de Jesucristo porque eran profetas y por ende tenían el don de profecía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro este punto? El apóstol Juan lo vuelve a repetir de que él tenía el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1.9 dice, Apocalipsis 1.9, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que Juan en verdad tenía también el testimonio de Jesucristo. Ahora, expliquemos de una forma más profunda y detallada qué significa tener el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo no se debe de confundir con el testimonio que damos de Cristo. Todos hemos sido llamados a dar testimonio, tener un buen testimonio. Dice Pablo que somos carta leída. Decimos hay que tener buen testimonio, pero el testimonio de Jesucristo es otra cosa en la Biblia, más que todo en profecía apocalíptica. El testimonio de Jesucristo no es el testimonio que da el profeta acerca de Dios, sino que es al contrario, es Cristo mismo
dando testimonio de sí mismo a través del profeta. Vuelvo a repetir para que no vaya a haber confusión. Tener el testimonio de Jesucristo no es lo mismo que tener un buen testimonio personal, aunque por ende esté incluido. Pero analizando a profundidad el texto, tener el testimonio de Jesucristo es que Cristo mismo da testimonio de sí mismo usando al profeta. No es el profeta que da testimonio acerca de Cristo, sino que es Cristo dando testimonio de sí mismo usando al profeta. Espero que este punto pueda quedar claro, porque hoy viene algo muy interesante. Según la Biblia, todos los profetas tuvieron el testimonio de Jesucristo. Inclusive, la Biblia es testimonio de Jesucristo. Si todos los profetas tenían el don de profecía y tenían el testimonio de Jesucristo, por ende, toda la Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia no es luz mayor, la Biblia es luz menor, porque es la Biblia que también da testimonio de Jesucristo. Ningún profeta fue luz mayor, todos los profetas fueron luz menor. Y la función de las Escrituras y la función de los profetas es la misma, no existe variación. ¿Cuál es la función de los profetas y de la Escritura? Es señalar a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. La función de todas las Escrituras es dar testimonio de Jesucristo. La función de todos los profetas es la misma, señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. La función de las Escrituras es dar testimonio de Jesucristo. Juan 5:39 lo dice, y de paso en griego es una afirmación. Cristo está diciéndole a los fariseos, ustedes se jactan de conocer las Escrituras, la Torá, pero no se dan cuenta que ahí se encuentra la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, es inconsistente decir de que la Biblia es luz mayor. Jesucristo está diciendo que toda la Escritura, comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, todas son luz menor, porque dan testimonio de Cristo, que es la luz mayor. Y de paso, cuando Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, que es una afirmación en griego, se refería a la ley de Moisés, a la Torá, al Pentateuco. El contexto lo dice. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo lo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, y es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten que Cristo está siendo enfático. Moisés dio testimonio de mí. Moisés escribió de mí. Moisés habló de mí. Significa que todos los profetas tenían el mismo testimonio de Jesucristo. Todos los profetas fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, porque en el plan de salvación no existen niveles de inspiración. Es el mismo Espíritu, dice Pablo, que da los dones. Es el mismo Espíritu que inspiró a Jeremías, a Josué, a Moisés, a todos los profetas, incluyendo a Juan y a Pablo. Según el apóstol Pedro, todos los profetas fueron inspirados. Esta palabra inspirar es soplar. El Espíritu soplaba el intelecto. Eso significa inspiración, soplar. Eso lo hacía el Espíritu. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11, hablando de los profetas, canónicos y no canónicos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. ¿Qué inquirieron? Noten, inquirieron diligentemente
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Noten que dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, todos los profetas tuvieron el don de profecía. No existen niveles de inspiración. Todos los apóstoles tuvieron el testimonio de Jesucristo. Saben de que Juan el Bautista es un pilar clave para poder entender más a profundidad qué es tener el testimonio de Jesucristo. Y esta relación que existe entre luz menor y luz mayor. ¿Saben qué dice la Biblia? Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo ningún libro canónico. No encontramos en la Biblia que diga el Evangelio según Juan el Bautista. Pero Cristo dijo en Mateo que Juan era más que profeta y era mayor que profeta. ¿Por qué? Porque los demás profetas escribieron acerca de Cristo, mientras que Juan en personalmente preparó el camino para la venida de Cristo. Para que entendamos este tema del testimonio de Jesucristo, Juan el Bautista es una clave importante para poder discernirlo. ¿Qué relación existe entre luz menor y luz mayor? Saben de que muchas veces, por no profundizar en estos temas, llegamos a conclusiones erradas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree, según en sus estudios profundos y por muchas décadas en investigación bíblica, hemos llegado a concluir de que el don de profecía se manifestó en el linaje de White. El linaje de White cumple con las características de un profeta genuino. Eso solamente lo pueden constatar los que han leído. Una persona que no ha leído ni estudiado, para ella se le va a ser difícil poder asimilar esta información. Pero saben de que la Biblia enseña de que la iglesia remanente iba a tener el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa que iba a tener el don de profecía? Lo dice el libro de Joel. El libro de Joel dice lo siguiente. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán visiones, y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre las siervas y sobre los siervos, sobre las siervas y sobre los siervos, derramaré mi espíritu en aquellos días. Noten que esta es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles, pero esta cita tiene una doble aplicación con el tiempo del fin. La iglesia remanente iba a tener el don de profecía, por lo menos un profeta en su medio. Los adventistas del séptimo día creemos, no porque alguien nos contó, sino porque los escritos de Ellen G. White están en perfecta armonía con la Biblia. Ahora, analicemos el tema de la luz menor con luz mayor, porque muchos adventistas están confundidos respecto a este punto. Dicen así, los escritos de Ellen G. White son luz menor y la Biblia es luz mayor. Eso, aunque tiene un poco de sentido, pero no concuerda con todo el contexto bíblico y con todos los escritos de Ellen G. White. Vamos a notar de que tanto los escritos de Ellen G. White como la Biblia son luz menor, porque dijimos de que todos los profetas tenían el testimonio de Jesucristo. No existen niveles de inspiración. Ahora, noten cómo dice la Biblia respecto a Juan. Analicemos lo que dice Juan 5:33, hablando de Juan el Bautista. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Noten que Juan tenía el testimonio de Jesucristo, porque él daba testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. Noten, Juan 1:15 se repite otra vez que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él.
Y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Noten que Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Juan, aunque no tenía ningún libro en la Biblia canónico, pero Juan era profeta, y más que profeta. Los profetas del Antiguo Testamento llamaron a Juan la voz que clama en el desierto. El Elías que había de venir. Isaías y Malaquías habían profetizado acerca de Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Pero es interesante que la Biblia dice que Juan tenía luz. Claro que Juan tenía luz, porque todos los profetas tienen luz de Dios, pero esa luz no es propia de ellos. Proviene de Cristo, que es la luz mayor. La analogía o la metáfora viene de ¿qué? Del sol y la luna. El sol tiene luz propia, claro que Dios se la dio cuando fue creado el sol, pero la luna recibe luz del sol. La luna, podemos decir, hablando metafóricamente, la luna es luz menor porque recibe luz del sol, que es la luz mayor, si hacemos ese tipo de analogía o comparación. Esto mismo se dice de Juan. Juan tenía luz, pero esa luz provenía de Cristo, la luz mayor. Juan no era luz mayor. Juan el Bautista, como todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, eran luz menor que apuntaban a Cristo, la luz mayor. Noten cómo dice Cristo, Juan 5, 35 al 36. Juan capítulo 5, versículo 35 al 36. Hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. O sea que Juan tenía luz. ¿Pero de quién era la luz? De Cristo. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea que Cristo tiene mayor testimonio que el de Juan. Significa que Juan es luz menor y Cristo la luz mayor. Noten que Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Y por eso Juan tenía luz, alumbraba, era como una antorcha. Pero esa luz no era propia de Juan, provenía de Cristo, la luz mayor. Hay otra analogía en los evangelios. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, hablando de la iglesia, pero la luz que da la iglesia no es luz propia, proviene de Cristo y Cristo mismo, yo soy la luz del mundo, en Juan lo dijo. Noten, estas son analogías para que podamos comprender que todos los profetas tenían el testimonio de Jesucristo, todos los profetas eran luz menor que apuntaban, su función era la misma que apuntaba a Cristo como la luz mayor. Mas yo tengo testimonio mayor que el de Juan. Saben de que hay una cita de Elena de White que se ha malinterpretado y se ha tergiversado por no leer el contexto inmediato y el contexto mayor de los escritos de Elena de White. Hay una cita que está en Mensajes Selectos donde se dice que Elena de White, los escritos de Elena de White son luz menor para llevarlos a la luz mayor. Y hay una coma, hay un punto seguido, dice, Dios ha dado una luz menor para llevarlos a la Biblia, pero hay un punto. Muchos han concluido de que los escritos de Elena de White son luz menor, minimizándolos. Inclusive muchos dentro de la iglesia usan esa cita para decir que los escritos de Elena de White tienen menor importancia y la Biblia tiene mayor importancia, poniendo la Biblia en una cúspide más alta y los escritos de Elena de White en una cúspide menor, dando a entender de que no son tan válidos, no tienen tanta importancia como la Biblia. Y eso es peligroso, porque vimos en el principio de esta clase que no existen niveles de inspiración. La misma función de los escritores bíblicos es la misma función de los escritos de Elena de White. Repetidas veces Elena de White dijo en su escrito que la función de sus escritos son llevarnos a Cristo y a su palabra. Elena de White muchas veces dijo que la función de ella es conducirnos a Cristo.
Cuando hacemos un estudio profundo y minucioso de los escritos de Ellen G. White, llegamos a la conclusión de que Ellen G. White se refería como luz mayor a Cristo, no la Biblia, porque entonces caemos en tremendas contradicciones y errores de inspiración, porque entonces tendríamos que creer de que existen niveles de inspiración. Hablo para adventistas, estoy hablando para adventistas del séptimo día, porque sé que la mayoría son adventistas los que siguen este canal. Yo sé que hay muchas personas que están prejuiciadas, que no son adventistas, pero pueden estar prejuiciados con los escritos de Ellen G. White y se les acepta, porque una persona que no ha leído y no ha profundizado en este tema puede llegar a conclusiones prejuiciadas y tener algún tipo de prejuicio con los escritos de Ellen G. White. Pero hablo para adventistas. Un adventista bien formado, de hueso colorado, reconoce claramente que el mismo espíritu que inspiró la Biblia y a los profetas canónicos fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al último profeta del pueblo remanente que menciona Apocalipsis 12:17. Pero alguien puede decir, ¿dónde encontramos a Ellen G. White en la Biblia? Ellen G. White no la encontramos en la Biblia, porque cuando la Biblia se escribió no existía Ellen G. White. Pero sí encontramos que Dios iba a dar el don de profecía a la iglesia remanente. O sea que el tema no es la persona, sino que es el don que Dios iba a dar a la iglesia remanente, no importase si iba a ser depositado en un hombre o una mujer. Lo importante es que la profecía dice que el pueblo remanente iba a tener el don de profecía. Lean Apocalipsis 12:17 y Joel 2:28 y 29. Esta cita de Ellen G. White que voy a leer dice claramente y textualmente que Juan el Bautista era la luz menor que apuntaba a Cristo, la luz mayor. Ningún profeta fue luz mayor. Decir de que los profetas eran luz mayor es como estar blasfemando. La luz mayor es Cristo. Y la función de todos los profetas, incluyendo Juan el Bautista y incluyendo Ellen G. White, es apuntar a Cristo. Esta cita está en el libro de Deseado a toda la gente, página 191, párrafo 3. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Claro, porque entre Malaquías y Juan el Bautista hubo 400 años de silencio. Eso lo constata Flavio Josefo y Tácito. Dice que el profeta Juan, hablando de Juan el Bautista, inclusive cuando Cristo dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, se refería a que los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta que fue Malaquías, culmina su libro anunciando la venida de Elías, que era Juan el Bautista. No está diciendo que ya no iban a haber profetas, no está diciendo que el don de profecía iba a cesar, ni tampoco está diciendo que la ley caducó. Los evangélicos tuercen ese versículo. Cuando Cristo dice, la ley y los profetas fueron o llegaron hasta Juan, se refiere a que Malaquías era el último profeta canónico que apuntaba a la venida de Elías, que era Juan el Bautista. Y dice, Juan el Bautista, el profeta Juan, era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor, hablando de Juan, que había de ser seguido por otra mayor. Noten, Juan el Bautista era la luz menor que apuntaba a Cristo, la luz mayor. Saben de que hay muchos adventistas que no aceptan a Ellen G. White como profeta. Yo siempre he dicho que un adventista, hablo de adventistas que son miembros de la iglesia adventista y que no creen en el ministerio profético de Ellen G. White, aún no les ha amanecido. Y pueden haber varios factores. No estoy diciendo que los adventistas creemos en Ellen G. White. No estamos diciendo eso porque entonces tendría que ser idolatría. Nosotros no creemos en Ellen G. White, ni seguimos a Ellen G. White. Sí creemos en sus escritos porque están en perfecta armonía con la Biblia. Ellen G. White escribió temas de salud, libros de alimentación, libros de profecía, de noviazgo, de jóvenes, de matrimonio, de profecía, como el conflicto de los siglos, como el libro Camino a Cristo, como ese libro que habla de la justificación por la fe.
Entonces, aquí a grande rasgo, ¿por qué razón una persona, aún siendo miembro de la Iglesia Adventista, no acepta el ministerio profético depositado en Elena de White? Aquí pueden haber varios factores. El primer factor es que el que le dio estudio bíblico no le enseñó correctamente las doctrinas y creencias de la iglesia. La Iglesia Adventista tiene un librito que se llama La Fe de Jesús, donde hay 20 estudios y uno de esos estudios es el don de profecía. Se explica cómo el don de profecía se dio a Elena de White. Ese puede ser el caso. Por eso es que yo siempre he dicho, y lo sostengo, de que es un grave error andar bautizando gente sin haberle instruido en nuestras creencias y doctrina. Pueden haber excepciones, pero hay que seguirle dando las creencias y doctrina, porque si dejamos a esa gente así, son la gente problemática, gente que sirve de tropiezo, gente que mete cizaña, gente que no está de acuerdo en cosas de la iglesia, gente que no está de acuerdo en X doctrina. Inclusive hay gente que siendo miembros de la iglesia no aceptan el diezmo y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque se bautizaron prematuramente y se dejaron así sin instruirlos en las doctrinas y creencias de la iglesia. Así que este puede ser el caso de alguien de que no acepte el don de profecía manifestado en Elena de White. No se le instruyó correctamente. El otro caso que puede surgir, el por qué alguien no acepta el don de profecía en Elena de White, es porque desconoce cuál es la función de estos escritos. Hablo de los escritos de Elena de White. Muchos creen de que los adventistas usamos los escritos de Elena de White como otra Biblia, o para inventar doctrinas, o para sacar doctrinas. Negativo. Los adventistas no creemos de que los escritos de Elena de White sean otra Biblia, o que sustituyen la Biblia, o que es otra añadidura a la Biblia. Error. La función de los escritos de Elena de White lo creemos los adventistas oficialmente, que la función de los escritos de Elena de White es llevarnos a la Biblia y a Cristo. Esa es la función de todos los profetas, llevarnos a Cristo y a la Biblia. En este caso, en los casos de los profetas no existía la Biblia. Claro que existía la Torá, y la función de los profetas que se levantaban era llevarlos a la ley, a la Torá. Esa era la base de toda norma y de toda doctrina, para poder comprobar si era un profeta genuino o no, y era a la ley y a los testimonios, la Torá. Y eso es bien importante, hermanos, que comprendamos, y eso que quede claro para los adventistas, que los escritos de Elena de White no son para crear doctrinas, no son para añadir a la Biblia, no es otra Biblia, no son para establecer doctrina. La iglesia adventista, con Elena de White o sin Elena de White, tuviese las mismas 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con la Biblia sola. Entonces, ¿para qué entonces los escritos de Elena de White si tenemos la Biblia? Puede preguntar alguien. Sencillo, porque el don de profecía, como siempre ha sido, es amplificar, explicar lo que dice la Escritura. Es como un microscopio. El microscopio no puede quitarle a la Biblia. El microscopio simplemente es para ver lo que no se puede ver a simple vista. Lo que hacen los escritos de Elena de White es comentar la Biblia, es explicarla. Y los que han leído los escritos de Elena de White van a notar que cada vez que ella escribe en su libro, hay citas bíblicas que nos llevan a la Biblia para que las vayamos a leer. Inclusive Elena de White dijo en muchas citas, una de ellas está en el libro Primeros Escritos, dijo: recomiendo al amable lector la Biblia. Noten, nunca dijo mis escritos son más, aunque ella admitió que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas era el autor de los escritos de Elena de White. La tercera razón, el por qué alguien puede tener prejuicio con los escritos de Elena de White, ustedes pueden notar, hermanos, protestantes y católicos están prejuiciados. Una vez le presté un libro a un pastor evangélico. El libro se llama Eventos de los Últimos Días. Es una recopilación o compilación de los escritos de Elena de White. Muy bueno. El libro se llama Eventos de los Últimos Días. Yo se lo presté a este pastor evangélico y él le gustó el libro. Me dijo, muy buen libro,
¿quién fue el teólogo que lo escribió? Y yo le dije, no fue ningún teólogo, fue una mujer que ya murió. En el año de 1915 Elena de White murió y se llama Elena de White. Y cuando le dije eso, su rostro cambió porque la gente está prejuiciada. No quieren aceptar que lo que dicen esos libros es verdad, pero como piensan que lo escribió una mujer, están prejuiciados porque nunca los han leído. Y una mente prejuiciada va a encontrar error y cuando lo busca los va a encontrar. Porque otro punto que las personas que no creen y rechazan el don de profecía manifestado en Elena de White es porque nunca han leído sus escritos. Esa gente indocta que critica los escritos de Elena de White, católicos y protestantes, es porque quizás han visto un video trucado o manipulado en YouTube o un artículo en Google manipulado de falsa información o de citas sacadas de contexto de Elena de White, donde aparentemente Elena de White contradice la Biblia. Son personas que nunca se han tomado una tarea de agarrar un libro, leerlo y profundizar a ver si lo que dice esta mujer está en perfecta armonía con la Biblia. Yo así lo hice. Antes de entrar a la iglesia adventista, yo tuve que comprobarlo si lo que decía Elena de White era verdad o falso. Y llegué a la conclusión de que esa mujer sí tenía luz de Dios. Una mujer que sin estudio académico, segundo grado de primaria, que dejó de estudiar porque una consierva suya le dio una pedrada en la nariz, no fue en la cabeza, sino que en la nariz. Así que dejó de estudiar. Dios la eligió, Dios elige a los humildes. Una mujer humilde que la gente que la conoció da testimonio de ella por su testimonio, por su amabilidad, por su trato con las personas. Saben de que muchas personas la querían en Elena de White, tenía muchas amistades, no solamente adventistas, no también metodistas, de muchas religiones la querían, la apreciaban, porque era una mujer de respeto. Pueden leer la biografía de Elena de White. Muchos critican a Elena de White porque en su tumba hay un obelisco. Donde Elena de White fue sepultada hay un obelisco. Los indoctos de historia, de Biblia, dicen Elena de White era masona, porque son indoctos, no estudian ni investigan. Y eso es peligroso, hermanos. Dice un dicho que la mayor pobreza está en la ignorancia. Una persona ignorante es como un loco con un revólver. Una persona ignorante dice lo que se le viene a la mente, dice incoherencia. ¿Saben, hermanos, que los símbolos son lo que significa para cada generación? El obelisco tiene una herencia pagana de las culturas del misterio antiguo, Babilonia. Las culturas paganas usaban el obelisco como un objeto fálico. Pero es interesante que los obeliscos en los tiempos de Elena de White no se consideraban como objetos masónicos o espiritistas. Dice la historia, investiguen, que en la cultura en que Elena de White se crió o vivió, los obeliscos eran como las cruces hoy que se ponen en los cementerios como marcadores de tumba, dando a entender de que ahí hay un difunto. Para eso se usaban los obeliscos en los tiempos de Elena de White. Cuando buscamos información, vamos a notar de que todos los cementerios que están aledaños al cementerio donde Elena de White fue sepultada, todos tienen obelisco. Es poco probable, si usamos esa lógica que usan los protestantes, en decir de que Elena de White era masona por tener un obelisco, entonces es ilógico pensar de que todos los que se sepultaron ahí en esos cementerios eran masones porque tienen obelisco. Porque en los tiempos de Elena de White, en esa cultura americana, los obeliscos eran como unos señalamientos como la cruz, para dar a entender de que allí había un difunto. No se pensaba en algo masónico o en algo fálico. Inclusive, estoy investigando que por qué la familia no lo quita para evitar malos entendidos. Eso tiene un patrimonio, no se puede ir a quitar. Dice la familia, hay biografía de eso, donde la familia constató de que ellos no fueron a ponerle ese obelisco, sino que como era muy querida Elena de White en su tiempo, alguien se lo fue a poner. Y no hay ningún problema que esté allí, porque para los tiempos de Elena de White no se consideraba un objeto masónico. Elena de White nunca fue masona. Eso se constata también, no solamente por el testimonio de la familia y por la historia, sino también por los escritos de Elena de White. Elena de White tiene muchas citas donde ataca la masonería. Inclusive evidenció un hermano que estaba metido en la masonería,
que esas son sociedades secretas que están metidas con el espiritismo y el ocultismo. Entonces, ¿cómo es posible que a quién le voy a creer? ¿A un protestante o a la misma escritora que estaba en contra de la masonería? Elena de White fue una mujer de Dios que estuvo en contra de toda práctica masona y espiritista. Leamos, investigamos. Otra falacia que usan los detractores de Elena de White: Elena de White plagió, robó escrito a otros autores. Esta es otra falacia por desconocer qué es plagio o qué se consideraba plagio en los tiempos de Elena de White. La Iglesia Adventista, para evitar estos malos entendidos y estas críticas de los detractores, le pidió a un experto en copyright, en derechos de autor, que hiciera una investigación basada en las leyes de Estados Unidos, si es verdad que Elena de White plagió otros escritos. Y a la conclusión que se llegó, hay un documento que la Iglesia Adventista publicó y está en internet, donde constató la eminencia en copyright, un abogado en derechos de autor, que Elena de White nunca plagió. Inclusive cuando vemos los escritos de Elena de White, ella siempre da crédito donde tomó esta literatura. Lean el libro Conflicto de los Siglos, lean ese libro. Siempre ella da referencia de dónde tomó esa parte. Los detractores que dicen de que Elena de White plagió es porque son indoctos y faltos de conocimiento. Pero la Iglesia Adventista tenemos respuesta para cada duda y para cada cita que tuercen. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos entendido que luz menor son todos los profetas que apuntaban a la luz mayor, que es Cristo. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Maranata.